Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la Federación, señor presidente de la provincia de Buenos Aires. Me sumo a todos los comentarios previos, quiero ser sintético en eso. Colegas, amigos, gracias por la hospitalidad, ya me estoy acostumbrando demasiado a venir a Mar del Plata. ¿Se escucha bien o retumba? Bueno, gracias. La temática que vamos a desarrollar obliga a una visión muy amplia, inexorablemente es transdisciplinaria, con lo cual trataré de ser coloquial y algunas cuestiones técnicas van a abordar elementos de carácter histórico y algunos pequeños videos, son como 500 filminas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacerlo corto. Y segundo, vi que leyeron in extenso el currículum, si está grabado se lo quiero mandar a mi esposa para que también crea que estuve aquí. Bueno, muchas gracias. Para empezar, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Digo, porque hay muchas formas de tratar esto, pero lo acabo de sacar de aquí. Entonces es muy difícil que alguien pueda trabajar este tema sin buscar un vínculo, un elemento que probablemente lo atraviese de punta a punta. Bueno, lo haremos seguramente con la velocidad que permita, a ver, al otro lado. Bueno, tendré que hacer así. Un poco de gimnasia me viene bien. Bueno, ¿por qué esto? Por allí alguien ha tomado el tema muy antiguamente. La primera expresión es que si alguien se baña en un río, el río no es el mismo, pero uno tampoco. Desde la filosofía, nuestras profesiones derivan probablemente de la madre de todas las ciencias, y no necesariamente solo desde una cuestión técnica. Lo vamos a abordar esto y explicaremos por qué. Podemos hablar de la antigua Grecia, ellos ya hablaban claramente de esta cuestión, y este es un tema puramente epistemológico. Un amigo mío acaba de presentar un libro que habla del hemisferio perdido, y le preguntaba, ¿cuál es el hemisferio perdido? Me dice, mira, Domingo, ha cambiado mucho las cosas. Interpretar hacia dónde va el mundo y la cuestión económica es entender que probablemente el nuevo hemisferio sea el dedo pulgar. ¿Por qué? Por el teléfono. O sea, gran parte de lo que yo dije aquí, hace 7 años, 6, hace 3 en otra charla y el año pasado, en realidad puede estar grabado en muchos lugares. La memoria que tenían mis alumnos hace 10 años no es la misma que yo utilizaba hace 30 cuando estudiaba en la primera carrera. Gran parte de esa memoria está hoy en los teléfonos. Entonces es una cuestión de conocer algunas situaciones que nos van dejando paradigmas, que incluso a nivel constitucional nos dejan un legado, pero que me permiten iniciar la charla con una expresión. Las verdades de hoy probablemente sean las mentiras del mañana. ¿Por qué esta cuestión? Me obliga inexorablemente a hablar un poco del origen de la economía. Mientras todos creen que la cuestión económica es ni más ni menos que saber qué es lo que pasa con la bolsa, hacia dónde invertir, cuáles son los resultados de proyectos de inversión y demás, en realidad no puedo dejar de pensar que tiene que ver con la cuestión del ambiente, de la responsabilidad hacia el mismo. Permítanme alguna cuestión más. Si ustedes observan, el ser humano es claramente gregario. Para poder vivir, para poder sobrevivir, requiere del vínculo con otras personas, del contexto y de ese vínculo material. De hecho, si por algún motivo alguien trajera un bebé y lo dejara sobre el escritorio para poder mostrarlo, y tiene 3 días, y por algún motivo hubiese aquí algún sismo y debiéramos subir y el bebé quedara sobre la mesa, a las 24 horas probablemente tengamos una mala noticia. Cada uno de nosotros depende del ambiente en el que estamos y de la colaboración de un tercero, algún vínculo probablemente incluso mayor. Por así se decía que el origen mismo de las cuestiones económicas tiene que ver con optimizar los recursos que los seres humanos utilizamos. Nuestro funcionamiento cerebral hace que busquemos acumular energía por impulsos electromagnéticos. Casi les diría entonces que con un halo de humildad les puedo decir que hace 30.000 años, cuando algunas personas trataban de actuar a partir del yoga, lo que estaban haciendo es eso, acumular energía por la escasez de recursos, disminuir los impulsos cerebrales y tratar de volver a buscar esos recursos. La economía probablemente haya tenido así su propio origen.
De la economía al reconocimiento del medio ambiente. Primero, hablar de ambiente implica hablar de contexto. Los economistas estamos muy acostumbrados a hablar de ambiente solamente cuando creemos que hablamos de la índole macroeconómica. Y esto es algo relativamente moderno. La cuestión medioambiental es mucho más antigua que la cuestión económica reconocida como tal. De hecho, epistemológicamente, las ciencias económicas son lo suficientemente cercanas a las fechas en las que hemos hablado por motivos obvios, porque las mismas universidades que concentraban dicho conocimiento aún no existían. ¿Por qué hablo de volatilidad en los mercados? Por la falta de sustentabilidad que existe en tratar de determinar algunos indicadores que nos demuestren que estos cambios hacen que la economía sea estable. Permítanme una apreciación al respecto. Y comienzo a trabajar entonces con algunas cuestiones técnicas y luego vuelvo a la parte histórica. Veamos cómo estamos con respecto a los años anteriores. Tomo un índice de precios al consumidor, año base 2005. Esto para quienes son de ciencias económicas, independientemente de la profesión, es algo muy interesante. La inflación global fue del 3.4% en el 2016, mientras que del 2.1% en el 2015. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque se van tornando cambios en alguna de las manifestaciones de las variables macroeconómicas que tienden a modificarse. 3.4 en el 16, 2.1 en el 15, sin embargo esto no se da en algunas regiones del mundo. La inflación nace como un fenómeno monetario. La distorsión de precios relativos acompañó a las crisis a lo largo de la historia. ¿Qué está sucediendo hoy? En algunos lugares las monedas tienden a extinguirse. Entonces arranco con una pregunta. ¿Qué pasa si dentro de 10 años la moneda ha desaparecido como tal, independientemente de la existencia de unidades de cuenta? Probablemente la inflación no exista como tal. Este fenómeno monetario provocado en la Argentina multifactorial, pero especialmente de carácter monetario, se está concentrando en algunas regiones y así los muestran las distintas curvas. En los países en vías de desarrollo, el viejo concepto que Samuelson había ubicado, es muy superior la concentración de factibilidad de índices inflacionarios, más allá de lo que pasa en los lugares donde el desarrollo se ha manifestado de otra manera. De hecho, Argentina hoy se encuentra con la misma dificultad, atento a que se encuentra dentro de los 4 países del mundo con mayores dificultades para disminuirlo. El IPC se incrementó fuertemente cerca del 8% en las economías en desarrollo y transición, mientras que el aumento moderadamente en los países desarrollados. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Que mientras se produzcan los niveles actuales de crecimiento económico y disminución de monetización tal cual se está dando en los países desarrollados, la inflación tiende a desaparecer. El flagelo de la segunda mitad del siglo XX inflacionario tuvo como consecuencia en muchos de los países un acompañamiento producto del advenimiento y la mala utilización, en muchos casos, de la tecnología, que fue el desempleo. Sobre eso vamos a hablar también. PBI crecimiento para el 2016. Observen lo que estamos tratando de indicar aquí y manifestado por Naciones Unidas. En términos generales, el Producto Bruto Interno ha tenido un crecimiento que se manifiesta con un mayor nivel de concentración nuevamente en los países con mayor nivel de desarrollo, a diferencia de lo que venía sucediendo en la década del 80, el 90 y principio de este siglo en América Latina. Hay una transición económica que transpone gran parte de lo que es nuestro Producto Bruto, no lo digo solo para Argentina, en términos nominales, de los países que no logran sostener su desarrollo hacia los del primer mundo. Aquí una aclaración que no es menor. La acumulación de trabajo en algún momento determinado se vio combinado con la de recursos naturales. Los recursos naturales históricamente fueron considerados solos como la tierra. Luego se le agrega el agua, los minerales, algunos bienes que tampoco parecen ser renovables. Mientras se lo utilizó para satisfacer necesidades y acumulados por el trabajo, apareció el capital. El advenimiento del capital dio lugar a la aparición de las empresas. Estas empresas, totalmente distintas en un lugar del mundo que en el otro, tienen necesidades distintas. Su nivel de concentración difiere de modo mayúsculo en los países desarrollados a los que no lo son. Tanto que la mayor diferencia se encuentra en el nivel de capital y en los niveles de gestión. Ahí vemos claramente
cómo se generan en algunos casos movimientos determinados con ratios del Producto Bruto y cómo esto se manifiesta a través especialmente del balance de pagos, de la cuenta corriente. En las exportaciones mundiales del 2016, ustedes observarán que ha habido una disminución manifiesta producto del intercambio que se produce entre las naciones. Esto viene desde el siglo XIX. Argentina ha tenido a principios del siglo XX una participación conceptual aproximadamente considerada en términos de indicadores de procedimiento y dimensión de 2% del comercio internacional, cuando en la actualidad estamos en el 0.08% del comercio internacional. Esta disminución relativa no tiene que ver solamente con cuestiones de carácter económico. Si preguntáramos a los grandes expertos a nivel internacional y los pensadores de la globalización, la mayoría diría que tiene que ver con factores de geopolítica, conceptos que a fines del siglo XIX ya se manifestaban y de modo contundente. Bueno, ¿qué pasa con la renta nacional bruta? En especial vamos a medir para el 2015 y hacia el 2016. Decreció por primera vez desde la crisis financiera del 2007, y esto es a nivel mundial. Cuando hablamos de renta nacional bruta, en realidad lo que estamos hablando es nuevamente del Producto Bruto Neto a nivel mundial. Esta es una disminución que se manifiesta de modo contundente. Estamos hablando de 2007, pre-crisis burbuja de los Estados Unidos. Allí se manifiestan dos crisis de modo paralelo, la de los Estados Unidos y la de la Comunidad Económica Europea. Para que podamos dimensionarlo, estamos hablando aproximadamente del 60% del Producto Bruto de la Tierra. Reitero, Estados Unidos, un cuarto del Producto Bruto de la Tierra. Desde principios del siglo XX a fines del siglo XX, Estados Unidos disminuye su participación porcentual en términos de Producto Bruto de 42 a 25%. ¿A manos de quién? De países europeos, de China y de Japón. Con esto digo, en la repartición de la torta del Producto Bruto no participan países como la Argentina, por supuesto. Ahí tenemos, en el 2015, las economías en desarrollo puntuaron un promedio per cápita de esta renta de $4.807, mientras que los países desarrollados llegaron a 9 veces este monto. Esto es una media aritmética simple, pero es contundente. Bueno, ¿qué pasa con la inversión extranjera directa para el 2016? El flujo de países en desarrollo se hundió. Ustedes observen los valores, mientras que el flujo de las economías desarrolladas se mantuvo exactamente igual. La concentración de capital implica sostener el nivel, la calidad y el estándar de vida, indicadores diferentes, pero a la vez de que se mantiene la concentración del mismo, la distribución manifiesta este tipo de indicadores. El índice de precio de los commodities ha sido relativo. En el caso específico de nuestro país, se vio beneficiado en algún momento dado en la década anterior, en la actualidad con algunas dificultades, en especial producto del monocultivo, especialmente de la soja, y de la dificultad para ubicar algunos de los bienes que las economías puedan exportar en camino al desarrollo. El caso argentino, especialmente por la soja, pero también por la factibilidad de obtener inversiones extranjeras directas en el campo del petróleo. Quiero comentarles algo que es relativamente tradicional. Cuando nosotros queremos saber si un mercado es sustentable desde lo económico y no desde lo ambiental, y queremos saber si su economía tiene factibilidad de prosperidad en el corto plazo, estoy tratando de ser coloquial y menos técnico, suelen ser tres los motores tradicionales: el del consumo, las inversiones extranjeras directas y las que tienen que ver con las exportaciones. ¿Qué sucede con el consumo? Depende claramente de la distribución presupuestaria y de la forma en que se divide esa torta que aquí hemos denominado como Producto Bruto. El Producto Bruto en general se divide claramente con un mayor predominio del sector público o el sector privado, dependiendo del año y el lugar del mundo del que hablemos. En la Argentina hemos llegado a tener el 80% del Producto Bruto en manos del Estado y hemos llegado a tener el 80% del Producto Bruto en manos de las economías privadas. Esto depende de la época. ¿En qué afecta? Afecta en las características de redistribución, en los impactos de políticas tributarias, en las categorías de empleo, en las formas de producción, etc. ¿Qué pasa con los niveles
relacionados a las exportaciones. Están directamente vinculados a los que tienen que ver con los niveles de ahorro. ¿Cómo se manifiestan los niveles de ahorro en los países que se encuentran aún en etapas previas al desarrollo? No tengo un pizarrón, pero me van a poder seguir y lo van a entender. El ahorro habitualmente es direccionado al consumo, pero eso se extingue en sí mismo. El ahorro puede ser direccionado a bienes de capital, para producir nuevos bienes, o de capital o de consumo. Pero el ahorro puede ser direccionado también al ahorro. Entonces, la idea generalizada de quienes no trabajan en el tema, y se pregunta, ¿cuáles son las naciones más direccionadas hacia el ahorro? Yo estoy en Mar del Plata, salgo a caminar y le pregunto a alguien, ¿me puede decir qué país usted cree tiene mayor predisposición al ahorro? En esta ciudad, inexorablemente me va a decir Italia. ¿Por qué motivo? Por la inmigración, por la capacidad de ahorro del italiano en esta ciudad y en la Argentina. Bueno, en Italia no es igual. Respetuosamente les digo, tengo una mala noticia para ustedes. ¿Cuál es el país que realmente manifiesta estas capacidades de ahorro? Japón. ¿Qué pasa con los italianos? Son los padres de la subsidiariedad, un principio que los romanos habían manifestado, por lo cual generan subsidio, pero tratan de evitar el ahorro a través del consumo. ¿Dónde se manifiesta mucho más? En el pacto intergeneracional. Las nuevas generaciones ahorran cada vez menos. Vuelvo, antes de pasar a Japón, ¿y por qué dije este término? Igualmente luego podemos hacer preguntas. Pacto intergeneracional. ¿Qué pasa si una nación se endeuda y especialmente en gasto corriente? Bueno, ese es un gasto más complejo, porque la dificultad no viene en cómo se consume, sino en cómo se repaga. ¿Qué pasa cuando se utilizan fondos para pagar en la economía a lo largo de los años y a lo mejor es para construir un puente o un túnel? Seguramente, con los años, si en este momento se construye una obra que tardará 15 años para ser culminada, lo podrán utilizar mis bisnietos. Y no es justo en términos de finanzas públicas, aquí mencionaron a la Universidad de La Plata, por así tenemos también al decano de Económicas, el profesor Núñez Miñana decía que existe un pacto intergeneracional de endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque lo que hoy se está construyendo debiera pagarlo yo y mi bisnieto, a tasas internacionales alejadas del riesgo soberano que puede tener un país como la Argentina, donde el piso de la misma es muy elevada. Por eso un español en Madrid puede comprar un departamento a tasas de 2% anual, 3% anual. Y aquí se torna casi imposible poder construir desde el Estado a esos niveles de financiación. Vuelvo. ¿Qué pasa entonces con Japón? ¿Tiene capacidad de ahorro? Mucho. Pero ¿cuál es la novedad? Es el país de peor relación en términos de deuda externa, Producto Bruto. ¿Tiene un gran nivel de competitividad? Sí. Enorme, voy a simplificar el término. ¿Cuál es el segundo país con peor relación en términos de deuda externa y Producto Bruto? Estados Unidos. ¿Pero qué tiene Estados Unidos? Si Japón se diferencia con nosotros en términos de productividad, es decir, lo que cada unidad de capital rinde, ¿Estados Unidos en qué se diferencia con nosotros? En que ellos tienen libre la producción de dólares. Argentina ha sido víctima en la década del 70, como otros países, y 60, esto no es una queja, esto tuve la posibilidad de discutirlo con el número 2 de la Embajada de Estados Unidos en su momento, Stephen Anderson, un economista muy calificado, y él siempre me decía lo mismo. Es cierto, Domingo, pero la maquinita la tenemos nosotros. Entonces, simple pero contundente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Argentina, Japón y Estados Unidos en términos de sustentabilidad a partir de la financiación? Enorme. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Argentina históricamente ha tenido una muy buena relación en términos de Producto Bruto de deuda externa. En este momento debemos estar en la 10ª mejor relación del mundo y hasta hace poco éramos la 6ª. ¿Pero por qué? ¿Porque somos los mejores? No, no tenemos otra opción. Porque no tenemos ni la maquinita ni los niveles de competitividad. Bueno, aquí voy a trabajar un poco con lo que dicen algunos filósofos desde lo económico para poder llegar a esta cuestión. Medeville, un holandés, que decía que el vicio es el motor del mercado y la producción, y la virtud va hacia el progreso. Bueno, esta es toda una teoría. ¿Por qué él habla de esta cuestión? Para promover el consumo. Recuerden que recién les dije cuáles son los 3 motores principales. Bueno, para muchos el consumo solo se manifiesta
si existe esta cuestión del placer instantáneo, el gusto, que en unos instantes voy a diferenciar qué tiene que ver esto entre el consumo y el consumismo. Bueno, ¿por qué este comentario? ¿Qué se contrapone a esta teoría a los efectos de determinar la sustentabilidad a lo largo de los años desde lo económico? 1776, esto lo hemos hablado mucho contigo. Adam Smith, La riqueza de las naciones, la economía científica. Les pido que por 2 segundos se abstraigan de lo que estamos hablando y me sigan en esto. Adam Smith, un hombre del Reino Unido, no era economista. Somos dos, podemos decir, que nadie diga menos mal. ¿Pero por qué no era economista? No existían los economistas. De hecho, por lo que dije en el inicio de la presentación, la economía nos acompaña al ser humano desde siempre. Las personas se tiraban para comer un conejo crudo o tomar raíces para sobrevivir, o hacer yoga para acumular energía. Eso es economía, pero no estaba conceptualizada como tal. ¿Qué hace Adam Smith? Adam Smith comienza a interpretar que el conocimiento científico debía ser ordenado. Un filósofo, un teólogo, con un gran número de profesionales alrededor, entre ellos Jean Baptiste Say, que decía, en una expresión muy larga sobre la economía, es la ciencia de la riqueza. Permítanme que trate de quitarle un poco de ingenuidad a este tema. ¿Alguien me recuerda en qué año se independiza los Estados Unidos? Bien. El mismo año y el año posterior queda confirmada. Presenta la obra porque por aquel entonces Adam Smith decía: observen lo que pasa en el norte de América y en el sur de América. Les digo algo brevemente. No en vano un investigador sale en búsqueda de especias, financiado por el conocimiento científico que le daba una universidad. Y era Colón. Y previo a Colón otros. Y Colón va ni menos, más ni menos que financiado por las universidades. ¿Por qué? Porque digo por el comentario que recién hacían. El conocimiento científico está en manos de la Iglesia. La Iglesia busca evangelizar prodifundando el conocimiento. Lo abre por primera vez en la historia. De Bolonia pasa a Palencia, que desapareció, y de Palencia a Salamanca. Colón va a estas universidades para obtener información. No se le hizo fácil. Les digo porque suelo estar en la biblioteca de Valladolid y Valencia y de Salamanca, donde hay una foto, en realidad, de algo que desapareció, que es como si fuera un irregular planiferio y un globo terráqueo, porque le preguntan en aquel momento a Colón por qué motivo él creía que iba a obtener recursos si la Tierra no era redonda y que lo iban a someter a la muerte porque tenía ahí un globo terráqueo. Y él dijo, no, esto en realidad es un mapa redondo, porque no encontramos otra forma. ¿Sí? Esos eran los conocimientos y las manifestaciones de la época. ¿Qué quiere decir? Colón sale a la búsqueda de recursos. Luego de Colón aparecen quienes ven que se les va cayendo la concentración del capital. Por eso les dije, trabajo, recursos naturales, capital, empresas. No fue ingenuo que Adam Smith tratara de sostener el imperio que había obtenido comercialmente a partir del consumo, el comercio exterior e inversiones que en realidad venían de Medio Oriente. China fue 5.000 años un imperio sustentable para poder llegar a otros lugares. Como esto no es casual, algunos territorios tenían universidades que buscaban otros hombres para estas regiones. Entre ellos, en Francia, un médico especializado en sistema circulatorio, Quesnay, desarrolla toda una teoría que deriva más tarde en algo que tiene mucho que ver con la sustentabilidad del campo y el agro, que es la fisiocracia. No muy lejana de la idea de Adam Smith, esto de dejar hacer y dejar pasar. Y buscaban hombres que pudieran contrarrestar la idea de Adam Smith en el norte de América. Entre esos hombres, Daniel, yo sé que te vas a poner contento por tu pasión por Belgrano. Belgrano fue el primer fisiócrata en estas regiones. Belgrano estudia, no sé si aquí hay alguien del Tribunal de Cuentas, Belgrano estudia en Salamanca economía, derecho en Valladolid, y hace un curso de posgrado, casi un doctorado en Oviedo, hasta que decide volver. Pero quiero quitar ingenuidad. Era uno de esos prohombres a los efectos de contrarrestar desde la visión europea lo que Adam Smith imaginaba para el norte de América.
años después, porque Adam Smith lo que había hecho es poner orden en el conocimiento científico económico y plantea lo que es la economía científica como tal. Llegamos entonces al siglo XX. A ver, para que esto no sea aburrido. Bolonia casi 900 años, Salamanca 800 años, Córdoba 400 años. Bueno, Argentina no existía, esto está por demás decirlo, por lo menos como tal. Buenos Aires 200 años, por ahí Adam Smith. Muchas de las universidades que mencionaron aquí, siglo XX, y aparece Keynes. ¿Keynes de qué origen era? Del Reino Unido. Viene a tratar de reforzar lo que Adam Smith había manifestado, pero un buen número de años anteriores. ¿Por qué? Porque veía que tras la pérdida de hegemonía que el Reino Unido tenía, ya comienza a perderla también los Estados Unidos. Por eso les dije que del 43 de Producto Bruto de la Tierra, estoy siendo probablemente incorrecto, no dije si es a costo de factores, si es indirecto, si es nacional, si es bruto, olvídense de ese tema. Digo, de 40 y pico al 20 y pico, Keynes lo ve. Principios del siglo XX, las dos manifestaciones sociales más duras que tuvo la historia de la humanidad, conocidas y registradas. ¿Cuáles? Las guerras. Hombres jóvenes, sanos y en edad de reproducción. ¿Qué sucedía? Morían. ¿Quiénes quedaban? Mujeres, niños, personas longevas, pues ya me empieza a llegar, entonces, longevas y personas enfermas. Enfermas con respecto a económicas. ¿Por qué digo esto? Por el efecto de contingencia que los profesionales en económicas tenemos que dominar. Lo que tiene que ver con el fallecimiento, con el envejecimiento o con el accidente. Cualquiera de estos casos no estaban en condiciones de afrontar la economía. Keynes lo observa. Entonces les voy a dejar un dato de color para que vean la contribución argentina que ha tenido con respecto a la sustentabilidad. Keynes tenía intercambio epistolar, no tenía teléfono celular todavía. ¿Con quién? Con Silvio Gesell. Gesell era un comerciante argentino-alemán. En alguna ciudad cercana aquí tuvo que ver con él. Entonces Keynes le pregunta, en su libro lo menciona 2 veces, le pregunta qué hacer para resolver el problema del desempleo, porque en una conferencia muy conocida de Keynes discuten el largo plazo. La macroeconomía era de largo plazo, la microeconomía era de corto plazo, la macroeconomía eran agregados económicos, la micro, unidades. Y Keynes dice una famosa frase donde no dice nada, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, tras la respuesta de Gesell, él toma conocimiento de algo, que tenía que ver lo que había sucedido en la Argentina para resolver el problema del empleo en el siglo XIX. Entonces, independientemente de que se esté de acuerdo o no, Gesell le sugiere que lea los libros que están en algún despacho de algún conocido, en el mío pueden verlo, en el diario de sesiones, sobre las manifestaciones de lo que fueron los gobiernos, entre ellos de Roca. Keynes desarrolla así la idea de que el gasto público era útil para resolver el problema del consumo. ¿Por qué? Porque daba trabajo. Un paréntesis. Dije recursos naturales, trabajo, capital y empresas. Tengo otra noticia. En gran parte de la historia de la humanidad el trabajo no fue lo que nosotros conocemos. El trabajo estaba asociado ¿a qué? A la esclavitud. ¿Qué pensaban los griegos? ¿Para qué tener bienes si total tenemos todos? ¿Quién? Los intelectuales. ¿Quiénes querían propiedad? Quienes no tenían intelecto. Entonces, ¿de quién era el trabajo? Solo de los esclavos. Luego cambia la manifestación, y hay un video sobre un político argentino que lo explica muy bien, cómo el trabajo viene asociado a otra cosa, y es que cada uno debe producir lo que consume. Ese concepto aparece en el siglo XX. El trabajo no tenía esta idea, era otra cosa. Entonces, vuelvo sobre esta cuestión. Quiero evitar ingenuidades. ¿Por qué motivo? Keynes presenta su obra para resolver el problema de la crisis financiera y el crack de los Estados Unidos. Creo que hay una filmina más que me va a permitir explicarlo. No. Sí, esa va para Alfredo, pero va después. Esa va después. Ahí, bueno, antes de que arranque. Voy a explicar por qué esto de Keynes. Creo que hay una filmina que también lo explica. Si ustedes leen en alguna pared, en Mar del Plata hay grafitis en menor nivel sobre eso, pero en Buenos Aires es muy común, que dicen, abajo los del fondo, arriba Keynes, como que se contrapone. Bueno, tengo otra mala noticia. El creador del Fondo Monetario es Keynes. Y si me preguntan por qué, a los efectos de la sustentabilidad, también tengo otra noticia.
tras las guerras mundiales, especialmente la segunda, se produce una clara distorsión de precios relativos, que aquí no voy a explicar qué es porque todo el mundo lo conoce. Esa asimetría provoca ruptura del comercio internacional, de modo tal que los perdedores de la guerra no le pagan a los vencedores de la guerra. Entonces, cuando alguien les dice, pero el Fondo Monetario no puede dar dinero para un puente, no. El objetivo principal, ¿cuál es? El evitar déficits crónicos de balance de pagos. Ese ajuste. Entonces, siendo país miembro de un organismo multilateral de crédito que no es un banco, el país deudor restablece su economía, pero para pagar esa deuda. Así nace el Fondo Monetario Internacional. No está ni bien ni mal, es así. Lo que Adam Smith idea en aquel momento, lo sigue Keynes. De hecho, Keynes es hijo de mamá y papá clásicos. Si le preguntaran a Keynes, pero usted no es otra cosa que keynesiano, y si él no podía ser keynesiano todavía. Claro que fue keynesiano, pero el origen de él era clásico. Voy a pasar esto porque Alfredo quiere que lo pase. Ah, no tenemos audio. Ahí está. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándole durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo, dueño de su trabajo, para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Voy a evitar comentarios políticos, voy a explicar por qué lo pasé, porque si no va a tener secuelas, digo, para hacerlo más fácil. Esto no fue en la Argentina. ¿Dónde fue? En España. Yo estaba, no en esa época, pero estaba en la Universidad de Salamanca, inquieto. No en esa época, no, soy un poquito más joven, un poquito. Pero inquieto, tenía mucha relación con el que era el rector de la Universidad de Salamanca. El rector de aquel entonces, cuando yo estaba en diálogo con él, era un hombre de origen claramente español, pero de la bioquímica. Entonces discutíamos mucho, pero de veras, estas cuestiones filosóficas. Y él estaba muy impresionado por mi preocupación por un concepto económico y él trataba de explicármelo casi desde la física. ¿Dónde está el verdadero punto de equilibrio? Porque en definitiva cada uno de nosotros, si trabaja es porque quiere satisfacer algunas necesidades. Esa simetría entre recursos y necesidades es porque buscamos puntos de equilibrio. ¿Qué me dice en aquel momento el señor rector? Me dice, mira Domingo, te voy a recomendar dos cosas. Primero, que vayas al Archivo General de la Nación, y si no te lo doy yo, y me lo dio, me dice que escuches esto. Me dice, por eso este tema de que las naciones deben producir por lo menos lo que consumen. Y ahí me sorprendió, le digo, pero no sabía que Salamanca es peronista. No, me dice, pero te lo digo porque veo que hay conceptos que no prestan atención. Y el segundo fue el que más me impresionó. Me dijo, ¿vos querés saber cuál es el verdadero tema? La cuestión no es el punto de equilibrio, porque ese es el final, sino que la cuestión es el camino. Y va a ver cómo es eso. Y me dice, ¿sabes cuál es el equilibrio pleno? Si tus órganos, después de 2 horas de dar una charla, no te manifiestan que necesitan agua, te tenés que sentar o tenés que ir al baño, es porque estás en punto de equilibrio. Le digo, a ver, decime por qué. Porque estás muerto. ¿Sí? Bueno, este es un concepto importante. Quiero hacer una proyección, porque permanentemente nos confunden a los economistas con brujos. Bueno, los médicos tuvieron el origen de lo que hoy es ciencia, e invito a que cualquiera lea el primer capítulo de un buen libro de anatomía patológica a partir del esoterismo. Quemaban unas ramas, las ponían sobre las heridas y así calmaban algunos dolores. Entonces, a veces tenemos que jugar con algunas cuestiones de futuro. ¿Cuál será la potencia en el 2050? Por aquí ya la mencionaron, pero vamos a ver qué pasa.
Quiero explicar algo con respecto a algunos conceptos. En uno de las imágenes decía, en caso de escasez de alimentos, ¿qué puede pasar con respecto a este tema? Si los alimentos pueden escasear o no. Sigue siendo objeto de crítica Malthus por aquello de que las personas tienen un nivel de procreación mucho mayor a que se da en el caso de los alimentos, lo geométrico con respecto a lo aritmético. No es criticable Malthus, la tecnología no era considerada como hoy y los medios que conocemos tampoco. Sin embargo, ¿por qué pueden escasear los alimentos? En el mundo por día mueren 70.000 personas de hambre. Europa tiene el principio de subsidiariedad en pleno. Regula de modo tal que el subsidio va a la empresa, al precio o al consumidor. ¿Y qué hace con los excedentes de alimentos? Los tira al océano. Entonces, ¿pueden escasear los alimentos? Sí. ¿Por qué? ¿Por falta de creatividad, de capacidad? No, sino por problemas de mercado. Y así es donde algunos estudiosos de la economía imaginan que el manejo del capital en algunas regiones del mundo permite concentrar desde el origen de la producción los alimentos y tener el control hasta en la logística. Ese es el caso que se está manejando en China. Bueno, China dejó de ser el principal acreedor de Estados Unidos y Japón toma su lugar. Eso es porque hay una transferencia de fondos desde un sector al otro y por la pérdida que ha tenido a lo largo de los años Estados Unidos en la hegemonía mundial. China pone en funcionamiento bases navales en islas artificiales del mar meridional de China. Esto tiene un tremendo impacto ambiental, la construcción de las bases y toda la tecnología que va dirigida hacia allí. Si ustedes toman un presupuesto, el presupuesto público de una economía, en general se trabaja, no es así en todos los países del mundo, pero se trabaja por lo menos desde 2 años hacia atrás. En momentos en los cuales lo que le prevalece son las hipótesis de conflicto, gran parte de su presupuesto se dirige al campo militar. Si quieren saber datos del presupuesto argentino, les muestro cómo es, porque todos como profesionales de económicas lo conocen. El presupuesto se planifica en un año determinado, a la par se está controlando lo que sucedió y se está ejecutando el de ese año. Ingresa habitualmente como un proyecto, es una idea, esto lo hace el Ejecutivo, va hacia Cámara de Diputados, de allí pasa hacia el Senado y si se lo aprueba va nuevamente al Ejecutivo. Si se lo aprueba, así como lo he dicho, porque ha habido casos en los cuales el presupuesto no ha ido al Congreso, ha habido casos en los cuales no ha sido aprobado. Está habiendo modificaciones en el circuito por la aprobación de la Oficina Nacional de Presupuesto. Y otra noticia, Argentina no tiene ningún tipo de direccionamiento en este tipo de políticas. Sí, 2 comentarios al respecto. Se encuentra hoy entre los países del mundo con mayor niveles de inversión en porcentaje a su Producto Bruto en términos de educación. Podemos discutir el resto. Y otra cosa que es compleja es que ya está casi en 14 puntos de términos de Producto Bruto en servicios de la deuda en lo planificado para el año próximo. Seguimos un poquito más con China y rápidamente. Es el garante de seguridad de Corea del Norte, este es todo un dato. Y Estados Unidos es garante de Corea del Sur. China terminó la fabricación de submarinos tácticos nucleares y portaaviones, no los tenía. Cuando me preguntan sobre esto, lo que digo también es muy fuerte y trato de simplificarlo y soy muy respetuoso para la comunidad china. ¿Por qué? Porque hoy en China los chinos comen y si me preguntan por qué, observen eso. Privilegiaban el comercio internacional, son los padres del comercio internacional y la globalización, a pesar de que es una economía que no es popular. Independientemente de eso, buscan permanentemente el excedente. Ni fisiócratas ni clásicos, probablemente el origen del mercantilismo tuvo que ver más con ellos que con Japón. Luego, vamos a ver algunos casos puntuales. Corea del Norte se encuentra en plena crisis de carácter nuclear por los niveles de direccionamiento presupuestario y su presupuesto prácticamente ha desviado lo que tenía en educación en términos militares. En septiembre hay un referéndum para la independencia de Kurdistán iraquí. Puede desatar por pedido de unificación de los territorios kurdos en Medio Oriente, hablando de mercados volátiles, ténganlo presente. Luego, en octubre, un referéndum para la independencia catalana. Puede desatar que gran parte de la región europea quiere emularlos. ¿Sí? Hay un caso, no es el de Siria, justamente, que se encuentra en guerra civil, que no encuentra un proceso de negociación estable a lo largo de los años, pero creo que lo han puesto así, que es el caso de Escocia,
e Irlanda. ¿Qué pasa tras la separación de algunos de los miembros del Reino Unido? A pesar de que parece prevalecer la negativa, vuelven a la carga. Para quienes tienen la posibilidad de viajar, sé que José Luis estaba con el viaje a Londres, tengan un reflejo de esta cuestión. Si ustedes van desde Europa al Reino Unido, en el Eurotúnel, dice acceso a Londres. Si van desde Londres al continente, dice acceso a Europa. Y esa es toda una definición. ¿Hacia dónde va el mundo? Quiero diferenciar, porque yo les hablé de 3 o 4 motores bien específicos. A diferenciar lo que es el consumismo y el consumo. ¿Qué es el consumismo? Requiere de producir, producir y producir. ¿Qué más? Consumir. Les dije, China produce y no necesariamente lo consume. Desechar es inexorable. Esto es grave y van a ver luego en una pantalla por el porcentaje de alimentos que se tira en la producción. Esto es el juego de lo necesario y superfluo, aquello que decía el filósofo, la necesidad del vicio para promover el consumo instantáneo además. ¿Qué es el consumismo entonces? La liga de materiales y el consumo de energía. ¿A dónde apunta? Inexorablemente a mayor nivel de contaminación. ¿Cómo se resuelve esto? Con ahorro e inversión. Si quieren que vaya a lo global, les digo, ya les he explicado, las inversiones, las que sirven, son las de largo plazo. Si son extranjeras y directas a la producción de bienes de capital. Permítanme que se los diga ahora técnicamente. Miren la cuenta de ahorro e inversión de nuestro país. ¿Y qué es eso? El balance fiscal. Un profesional de ciencias económicas, habitualmente cuando es consultado sobre cómo es el contexto macro, debiera dominar media docena de variables. Y esto lo hablo mucho con mis alumnos, y en general siquiera se considera. Digo, balance de pagos. Digo, la cuenta corriente del balance de pagos, que es balanza comercial. Digo, el balance fiscal, que es la cuenta de ahorro e inversión de nuestro país. Digo, el presupuesto. Para quienes quieran conocer los efectos del control y hacia dónde va la economía, hay que conocer el presupuesto. Claro que cualquiera de ustedes me podrá decir, Domingo, ¿con estos niveles de inflación también? Sí, también, porque en la Argentina hubo un año donde el presupuesto no se aprobó y yo no sé en qué se gastó el dinero. Entonces no es solamente una cuestión de planificación económica financiera que tiene el sector público. No solo nacional, porque la potestad originaria la tienen las provincias, ¿sí? Luego, el balance del Banco Central. Ese es el vínculo entre los grandes balances de la economía, para saber cuál es el escenario de una nación, de un país a otro. Perdón, de un año a otro. Cada año, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde después de la cosecha o se desperdicia en las tiendas, los hogares y los servicios de restauración a domicilio. Esto representa 750 millones de dólares por concepto de alimentos cada año y a precios del productor. En los precios de menudeo, el valor alcanza $1 billón, 2 veces el PIB de Noruega. Si la naturaleza nos pidiera pagar el total del costo de ese despilfarro, podría cobrar a la sociedad al menos otros 700.000 millones de dólares al año, porque esos alimentos desperdiciados causaron emisiones de gases de efecto invernadero y daños relacionados con el cambio climático. Utilizaron agua para riego e incrementaron la escasez de agua. Talaron bosques y erosionaron tierras. Condujeron a la pérdida de polinizadores, peces y otra biodiversidad. Y aún hay más. Los costos sociales por otro $1 billón son causados por alimentos que no aportan nutrición a la humanidad. Esto incluye el impacto de los plaguicidas en la salud humana, la pérdida de medios de subsistencia a medida que escasean los recursos naturales, los conflictos provocados por la presión sobre los recursos naturales y las subvenciones invertidas en producir alimentos que se despilfarran. Pero esos son únicamente los gastos que es posible computar. El despilfarro de alimentos tiene muchos otros costos que no se pueden cuantificar. Imaginen si cuantificáramos la pérdida de los humedales que purifican el agua, o de la biodiversidad de los pastizales, o el valor del pescado descartado, la escasez de insumos agrícolas esenciales como el fósforo,
o el aumento de los precios de los alimentos por disminución del suministro. Asignar un valor monetario a las repercusiones ambientales y sociales siempre será inexacto. ¿Cómo valorar la belleza del paisaje o la salud de los niños? Sea como sea, reducir el despilfarro de alimentos tiene sentido económica, ambiental y socialmente. Pero no todas las medidas son iguales. Algunas son mejores que otras para la naturaleza y la sociedad. Reducir la pérdida de alimentos sensibilizando a los consumidores. O invertir en la mejora de la infraestructura post-cosecha y reducir la pérdida de alimentos significa que debemos evitar utilizar los recursos naturales en primer lugar y dejarlos para la próxima cosecha o para las generaciones futuras. Los alimentos que están a punto de echarse a perder en el mercado se pueden redirigir oportunamente a organizaciones benéficas. Y si no son aptos para consumo humano, entonces podrían suministrarse al ganado, de modo que haya menos necesidad de producir piensos. Cuando se economizan alimentos, se ahorran los recursos utilizados para producirlos. El uso de alimentos desechados para producir biogás es sin duda una mejor opción que tirarlos en los vertederos, pero esta reducción del despilfarro es la medida menos eficaz para el medio ambiente. Todas las medidas de reducción de alimentos son diferentes en cuanto a su impacto en el clima y en el uso de agua, tierras y biodiversidad. Reducir el desperdicio, comenzando por no producirlo, debe ser una prioridad para todos. El primer comentario es que durante años las teorías de los ciclos económicos, una de las teorías que dio respuesta al fundamento de la macroeconomía, luchaba por diferenciar el crecimiento con el desarrollo económico. El crecimiento era más y el desarrollo económico era agregar valor para que las economías se sustentaran. Esto parece contradictorio. Hoy se dice ya no es más, sino mejor. Y no solo producir mejor, sino consumir mejor. Esto dando un cambio muy fuerte en términos económicos porque tiene que ver con el rendimiento del capital, no necesariamente siempre es lo que se busca. Bueno, aquí una diferenciación en términos de sustentabilidad entre calidad, nivel y estándar de vida, y suelo manifestarlo a través de ejemplos. Sobre calidad de vida, probablemente quien lidera alternando siempre con Canadá y Suiza es Suecia, especialmente porque tiene mejores niveles de cuidado del medio ambiente. ¿Qué pasa con el estándar de vida? Bueno, Qatar, probablemente el mismo Japón, aunque aparece en otro de los rangos, sea el país del mundo que suele liderar estos niveles de consumo, también lo hace Estados Unidos. Y Suiza, porque además agrega en el nivel sensaciones de seguridad, de progreso y de estabilidad. Siempre recuerdo, en una charla que fuimos a dar a Ginebra, teníamos que estacionar el vehículo y no encontraba la forma de que alguien me diera un ticket. No había ninguna máquina, entonces no era un problema de robótica. Había que tirar una moneda en una latita. Entonces tenía dos problemas, la puntería y obtener la moneda. Tuve que dejar el auto, cruzar un lugar, preguntar cómo obtenía la moneda, me la regalaron. Miré la moneda, 1974. A pesar de que son parte de la zona económica europea. El concepto es clarísimo, 1974. Bueno, la sustentabilidad. Este es un gráfico conocido al que nosotros le hemos agregado algún nivel adicional donde manifiesta lo que pasa entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Claro que para que sea viable y equitativo y soportable requiere un núcleo que en general tiene que ver con la economía. ¿Por qué agrego esto? Porque en los últimos estudios de economía se está tratando de determinar cuáles son los bienes que mayor valor tendrán en el largo plazo. Bueno, aparentemente uno de ellos es el agua, considerado como bien no renovable. Aquí hay con todo mi equipo una discusión. Yo sigo insistiendo que desde antaño el único bien no renovable es el tiempo. Pero insisten mucho con el concepto de agua. Entonces me puse a investigar un poquito más. ¿Qué pasa con el concepto de agua y demás? Bueno, miren lo que sucede cuando el agua está contaminada en un dique y es embotellada. Observen el mismo agua bajo la influencia de una oración de un monje budista, sometida a análisis de tecnología. Observen lo que pasa en la estructura cristalina producida en una botella con el concepto de que me enfermas y me matas. Y por último,
la estructura cristalina cuando se habla de amor y gratitud. Esto parece, ahí está el investigador, parece también muy ingenuo. Einstein lo estudió. Amor quiere decir contrario a la muerte. Hoy los investigadores de los Estados Unidos utilizan en algunos casos el agua de los lugares donde se cometen homicidios, porque el agua tiene memoria, para determinar cuál fue el clima que se produjo allí. Cristalizan el agua a través del frío y encuentran imágenes de este tipo. O sea, algo que era inimaginable hoy está revolucionando el concepto de la ciencia. Debo darle razón al equipo entonces que tendremos que mirar el agua. Bueno, un comentario más. Biodiversidad tiene que ver con un bien público. Esto ha generado graves inconvenientes en términos de la economía. ¿Por qué motivo? Porque es difícil de medir en economía no solo el impacto, sino los bienes que refieren al medio ambiente. Cuando Keynes trata de diferenciar la macro de la micro, para eliminar más ingenuidad, él descubre que la contabilidad nacional de un país y el otro era comparar peras con manzanas. Ese era otro motivo por el que el comercio internacional lo cerraba. Entonces, ¿qué dice? Hay que buscar ingresar, por ejemplo, el valor de los parques nacionales en el Producto Bruto de las naciones. Aún hoy no se logró. El concepto de balance económico concentra además ese problema, porque ¿cómo cuantificarlo? Por los niveles de subjetividad. Y es difícil encontrar unidades de cuenta. Probablemente el que más se acercó fue Pollack, tendría que hablar de econometría, no lo voy a hacer aquí, cuando desarrolla los modelos econométricos en el Fondo Monetario Internacional para los países, es más, llevan su nombre y él aún vive, en vías de desarrollo, generando los derechos especiales de giro, para que no reciban la influencia del dólar. ¿Cómo se mide y cómo se impacta y se agrega un parque nacional en términos del Producto Bruto de una economía? Eso es muy complejo, no está resuelto. Bueno, tiene que ver con derecho humano. En nuestro país tiene base constitucional, pero muy antigua, no solamente por la base de la Constitución, que además agrega derechos a los pueblos originarios, hay un gran número de cosas que en este momento están en el tapete, sino que en el mundo esto se está discutiendo. Bueno, elemento internacionalizado, ¿qué quiere decir? Tiende a suceder lo mismo que con los museos y los grandes monumentos. Son considerados patrimonio de la humanidad. Luego, ¿es susceptible de base imponible? Este es todo un problema. Aquí quienes trabajan en tributación podrán decirme esto cómo se maneja. De hecho, ayer discutíamos en una charla, Argentina tiene hoy una estructura productiva que por lo menos posee 60 años. En un mundo donde el conocimiento se duplica cada 3, donde el conocimiento además viene generado desde el siglo XIX con personas que nacieron en el siglo XX en su mayoría y buscan aplicarlo en el siglo XXI. No es el mejor de los mundos si no se interpreta este tipo de cuestiones. El impuesto de los sellos. ¿Qué pasó con el hecho imponible? Aquí los contadores se van a enojar conmigo. Yo solo quiero simplificar esto cuando trabajemos alguna vez en la reforma fiscal. Es difícil diferenciar la base de imposición, el hecho de imposición, el monto de imposición, el sujeto activo, el sujeto pasivo, si no está claro para qué se recauda. Vincular el impuesto con el gasto es complejo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para tomar como base imponible cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales si aún no fueron cuantificadas? Yo recuerdo algo que lo ejemplificaba muy bien un americano. Lo voy a resumir cortito. Estaba sentado en el aula, pero por motivos obvios yo estaba al final. Si me sentaba adelante no es por tema de altura, sino probablemente los del frente no vieran. Y un profesor estaba discutiendo con una alumna, muy linda, vos perdoname el comentario. ¿Y qué discutían? Cuestiones de tributación. Y la alumna le decía, profesor, no es así. Y estaba sentado al final un compañero conmigo y me decía, mirá, le digo, ¿qué querés que mire? Qué linda que es la alumna. No, le digo, dejá que me concentre en el concepto. Dice, no, tiene razón el profesor. Y él decía, no es así. La profesora decía, la alumna decía, no. ¿Qué decía la alumna? No alcanza con elevar la presión fiscal. No alcanza con creer que debo modificar el hecho imponible. Es saber si el contribuyente puede pagarlo y tiene retribución por el gasto. John Dewey, el contribuyente fija su propia tasa. Laffer, años después, lo hace para Jimmy Carter. Le pide que presione, aumenta la recaudación. Le pide que presione, aumenta la recaudación. Le pide que presione, comienza a bajar. Quedó inconclusa la anécdota. Esa chica es mi esposa, ¿eh? Es la madre de mis 3 hijos, por las dudas lo cuento. Bueno.
porque si están grabando y en directo va a ser peor. Si no. Bueno, ¿qué pasa con la proyección global de crecimiento del comercio y variables relacionadas en los principales países con déficit del mundo 2005-2020? Yo estas pantallas se las voy a dejar, por supuesto, para que las puedan analizar. Los principales países en este caso son Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. El comercio internacional está vinculado con media docena de principios: logística, tipo de cambio, productividad, nivel de inversiones, seguridad jurídica, estabilidad económica. Cuando reflejan el Tratado de Maastricht, paradójicamente, Argentina podía entrar. España no. España entró y compraron grandes de las empresas argentinas, algunas de las pequeñas que tenían así. ¿Por qué? Porque el costo de la tasa soberana de esos países era menor. Entonces agrego, además de todo lo que dije, la prolijidad financiera. Bueno, estas imágenes, por supuesto, yo las voy a dejar, no quiero dedicarle mucho tiempo. Bueno, voy a ir concluyendo con estas cuestiones. ¿Cuáles serán los 7 empleos del futuro? 1. Programador de software. Si hay un perfil al alza, es el de esos frikis que desarrollan y mantienen los programas de computación en el corazón de nuestros gobiernos y empresas. Para 2025 se anticipa que la industria del software empleará más de 1.2 millones de programadores en América Latina, casi nada. 2. Asistente de salud. ¿Quién te ayudará a caminar con el taca-taca cuando cumpla 100 años? A medida que crece nuestra expectativa de vida y somos más los que llegamos a viejos, la demanda por enfermeros y asistentes sociales crecerá un 70% en la próxima década. 3. Ingeniero civil. Puentes, caminos, metros o aeropuertos. En la actualidad la región solo invierte 2,5 puntos de su PIB en infraestructura frente a los 6 que destinan los países asiáticos. En cuanto las inversiones en este campo crezcan, vamos a necesitar más ingenieros dispuestos a ponerse manos a la obra. 4. Científico de los alimentos. ¿Cómo desarrollar un grano de arroz que sea resistente al cambio climático? En la región, el hambre no es un problema de producción, sino el precio de los alimentos. Por eso, científicos que se especialicen en las áreas de agricultura y ganadería estarán muy solicitados. 5. Ingeniero biomédico. Si te apasiona la medicina, estás de suerte. El campo de la ingeniería biomédica, que investiga desde el desarrollo de órganos artificiales a una cura para el Parkinson, crecerá un 72% para 2018. ¿Serás tú quien descubra la vacuna para el ébola o el SIDA? 6. Analista estadístico. Desde proyecciones en ventas a estadísticas de sus redes sociales, las empresas producen miles de datos que no saben interpretar. El jefe de economía de Google, Hal Varian, dice que el trabajo del analista estadístico será clave para la supervivencia de las empresas dentro de 10 años. 7. Especialista en seguridad cibernética. Snowden y Assange acaparan los titulares, pero cada vez son más los hackers que roban bases de datos o las identidades de otras personas. Se estima que la región necesita cerca de 50.000 especialistas para protegernos de ataques en el mundo virtual. Ah, y no pienses que este es un ranking por nivel de demanda. Es muy probable que las empresas se peleen por ti con cualquiera de estos perfiles. Y de paso, inventarás el futuro. Profesiones que se reinventan. Sí, algún comentario adicional, claro. Estuvimos trabajándolo nosotros, esto deriva lo anterior de Naciones Unidas. Digo, control médico, inexorable. Control y médico. Si ustedes observan, decía que la ingeniería se vinculaba con la biología y la ingeniería. ¿Por qué sucede esto? Cuando la medicina encuentra el límite, tuvo que pasar a la ingeniería para que le dé elementos para poder detectar enfermedades y cómo curarlos. Lo que viene hacia la medicina es el control, y no es solamente de médicos. Tiene que ver con la gestión hospitalaria, la gestión de la medicina. Ahí intervienen profesionales en ciencias económicas. La mediación jurídica. A lo largo de los años se cree que se sigue necesitando del campo de los abogados. Yo voy a corregir. Lo que viene es cada vez más de la justicia. No sé si necesariamente, si hay algún abogado y lo están grabando, estoy en problema. Cada vez más solo de los abogados, sino cada vez más de la justicia, que son dos conceptos distintos. Nuevo concepto de profesión en ciencias económicas en el mundo, y de hecho están surgiendo cosas nuevas. Observen las carreras originales: economía, contador, actuario, administración. Pero muchas de estas han derivado, por ejemplo, economía derivó de alguna manera en comercio internacional y administración en comercialización. Pero de hecho hoy lo que es comercio internacional y comercialización también se están derivando. La ciencia política de Maquiavelo a la fecha
se quedó con las relaciones internacionales por un concepto epistemológico que antes no existía. Se está viendo un cambio fuerte en el campo de las ciencias económicas, notorio, y aquí hay gente mucho más preparada que yo para explicarlo. Administración de capital y empleo calificado. ¿Por qué? En un artículo que publiqué hace unos días, daba cuenta de una discusión entre Bill Gates y algunos alumnos. Y los alumnos le decían, profesor, qué exigente que es. ¿Qué le dice Bill Gates? Porque no saben lo que es tener un jefe. Yo le agrego al artículo, porque no saben lo que es un jefe que sea un robot. Esto viene. Se marcan estándar. Se reporta el estándar y a veces eso es una máquina. No digo que esté bien, digo que viene. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay alguien, hable de recursos naturales, de trabajo, de capital y de empresas. Una empresa que es dueña del capital. ¿El capital qué quiere? El software para que ejerza el control. Y hay una persona que sí trabaja, por eso el concepto de trabajo que antes determiné, le reporta al robot. Bueno, los 10 principios del Pacto Global. Primero, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. Supongo que ustedes esto lo van a dar con detalle. Bueno, entonces voy rápido, porque María Laura se va a enojar conmigo porque va a decir esto es nuestro. ¿Sí? Bueno, voy rápido. Bueno, la eliminación del trabajo infantil. Este es probablemente uno de los puntos principales y que se está rediscutiendo en el mundo. ¿Por qué? Según las legislaciones del mundo, el trabajo infantil es a partir de los... y cambia la edad. Se dice, está prohibido si son menores de 14, de 16, de 18, de 21. Esto depende del país. ¿Qué está pasando? Que en algunos lugares descubren que tiene que estar asociado a la práctica profesional. Me decía una de las personas en una charla que tuvimos, porque fuera de lo que nosotros exponemos hay conversaciones muy ricas. Ayer decíamos esta cuestión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los alumnos de Salamanca? Tienen un nivel de teoría superlativo. Las horas de estudio son muchas y la capacidad y el tiempo para ir a la biblioteca también. ¿Qué pasa con los argentinos? Lo digo respetuosamente, esto de atarlo con alambre demuestra la capacidad de resolución de problemas, es único, es diferente. ¿Qué se dice en el mundo? En Francia crean en un momento determinado los IUT, los Institutos Técnicos Educativos. Las empresas ubican alumnos, pero solo los capacitan en las empresas. El espacio áulico se ha modificado. Entonces, ¿qué quieren? Que directamente tomen el aprendizaje con la práctica profesional. Por algo que hablábamos hoy antes de entrar aquí con las autoridades de Ciencias Económicas de la Nación y de Provincia de Buenos Aires. En Francia en este momento existe una institución educativa donde existe el conocimiento y el alumno. No hay profesores. Esto es hoy. ¿Por qué? Están grabando. La próxima vez que alguien vea lo que Domingo dijo sobre niveles de productividad, Producto Bruto, sobre Keynes, lo estará viendo, aunque no en vivo, y el profesor no está allí. Es el conocimiento y el alumno. La eliminación de la discriminación relacionada con respecto al empleo y a la ocupación. Las empresas deben apoyar el abordaje precautorio de los retos ambientales, cuestión que seguramente veremos con mayor precisión en el resto de las charlas. Llevar a cabo instancias para promover mayor responsabilidad ambiental. En general, las empresas en la Argentina todavía tienen poco direccionamiento con respecto a estas cuestiones. Mi paladar dice que es por falta de incentivos a nivel del sector público para que esto se provoque. Sí debo decir que ayer, mientras viajaba, le pedí a unos chicos del equipo que miraran algunas cifras. Argentina sigue subejecutando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con créditos del Banco Mundial, crédito fiscal y subsidios direccionados a la producción. Esto muestra dos cosas. Primero, que probablemente desde quien lo comunica históricamente no haya un canal adecuado para que esto se resuelva. Pero tampoco existe cultura de proyectos. Si alguien va a una entidad financiera en la Argentina, históricamente debe demostrar que no necesita la financiación para que se lo otorguen. No culpo, porque la inestabilidad ha provocado de que se deba juzgar a la gente susceptible de obtener el crédito y no el proyecto. Bueno, esto con los años seguramente cambiará. ¿Para quién es la oportunidad? Para los profesionales de económicas que deben trabajar en proyectos de inversión, porque aún no se está dando. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables con respecto al medio ambiente. Y las empresas deben combatir
la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno, un problema que no necesariamente es latinoamericano, sino que es de carácter mundial. Bueno, un comentario para cerrar. Quiero dar este pequeño video y luego unas pequeñas palabras, aunque he sido un poquito rápido porque vi al próximo expositor. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Bueno, Carl Sagan, preocupado por esta cuestión, claro que hoy diríamos que tiene que ver con el medio ambiente, nos deja ahí un pequeño regalo. Comentarios. La semana pasada me tomé trabajo de leer unos modelos econométricos de proyecciones económicas de Japón. La verdad es que las cifras no me asombraron, no me asombró para nada los niveles de distribución que ellos esperan. Me asombró una sola cosa, es a 174 años. Entonces quisiera redondear esto, y es que yo podría hablarles mucho de cifras y de cuestiones cuantitativas, he tratado de ser coloquial, pero voy a recordar la frase de un profesor. Yo le decía, ¿cómo hacer para que Argentina crezca de modo sustentable, cuidando a sus personas, al medio ambiente? Probablemente un poco ingenuo con mis 20 años. Y él me dijo, mira, Domingo, lo que se cuida, crece. Si lo cuidamos, para todos, crece. Muchas gracias.